jóvenes entre 20 y 27 años, quienes buscamos un trabajo, para unos el primer empleo, vivamos en condiciones precarias, sin el menor respeto a cualquier derecho que tenemos como trabajadores. Al día de hoy, que permitan la aplicación de estos derechos. Se debe tomar en cuenta la participación e inclusión de nuestro país en los convenios de la Organización Internacional de Trabajo referido a los derechos de las trabajadoras, a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, así como a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación que nos colocan en la obligación de incluir en la legislación los principios de no discriminación, igualdad sustantiva y respeto a la dignidad humana. La promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley General de Acceso a las Mujeres a... Me pasas para allá. ¡Qué guapo! Compañeras, compañeros, aquí está la muestra de que allá adentro hay personajes dignos, hay personajes que entienden y defienden los derechos de los trabajadores. Queremos darle la bienvenida a los compañeros diputados del PRD, al diputado Rodolfo Lara. Bienvenido. A la diputada Florentina Oseguera. Bienvenida, diputada. Al diputado Víctor Castro. Bienvenido, diputado. Al diputado Emilio Serrano. Bienvenido, diputado. Y finalmente, a un personaje conocido por todos nosotros y por su compromiso con la lucha de los trabajadores. Les presentamos al diputado Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas. A continuación, escucharemos el mensaje de la compañera diputada Florentina Oseguera. Adelante, compañera. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es una situación muy difícil por la que vamos a pasar todos los que tenemos un empleo o los que no lo tenemos. Hace unos días, unas mujeres que trabajan haciendo ventas por catálogo y que ya cuando venimos caminando para acá, una compañera estaba haciendo esa reseña.
no tienen un horario para este trabajo, no tienen prestaciones sociales, pero además las hacen firmar su renuncia, las hacen firmar un pagaré, y en este momento 400 mujeres en mi estado están padeciendo esta situación por firmar un documento en blanco. Ahora muchas están perdiendo su vivienda, sus bienes que han logrado ir haciendo con mucho esfuerzo, y esto no lo podemos permitir. No podemos permitir que se apruebe una reforma laboral retardataria, que las conquistas laborales que se han logrado a lo largo de los años se pierdan. Debemos hacer de esta lucha una lucha triunfadora, que esos derechos que a lo largo de los años los trabajadores han logrado no se pierdan. ¡Ánimo y adelante, compañeros! Agradecemos el mensaje de la compañera diputada. A continuación, escucharemos también el mensaje del diputado Rodolfo Lara. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros, hace un momento en una reunión del PRD afirmábamos que en 1917 un diputado constituyente de apellido Cravioto decía que así como Francia con su revolución dio los derechos individuales y del ciudadano, así México con su revolución daba al mundo los derechos sociales de los trabajadores. Por esa conquista histórica, producto de una revolución y de hombres como Ricardo Flores Magón, Camilo Arriaga, es como los mexicanos hemos venido disfrutando con todas sus limitaciones de todo un conjunto de preceptos que sirven a la clase trabajadora. Esos mismos derechos han provocado luchas históricas como la de Valentín Campa, Demetrio Vallejo y Otón Salazar. Por la memoria de esos hombres vamos a seguir luchando junto con ustedes, afuera y dentro de la Cámara. Los diputados del Partido de la Revolución Democrática estaremos siempre con todos los trabajadores de este país. Muchas gracias. Agradecemos también este mensaje y a continuación escucharemos el mensaje del diputado Víctor Castro. Compañeras y compañeros, en el Congreso de la Unión nada hay más importante ahora para nosotros, nada hay más importante que unificarnos para rechazar esta ley que quieren reformar el PRI y el PAN y que es la verdadera alianza que a través de los años estos dos partidos han venido imponiendo, desmantelando las conquistas laborales, las conquistas sociales. Primero reformaron la ley del ISSSTE, la ley del Seguro Social, luego han reformado el artículo 27, han reformado el sistema educativo nacional para irlo privatizando. Ahora van contra las conquistas laborales. Tenemos frente a nosotros tres tareas inmediatas. Primero, dar la lucha adentro y fuera de la Cámara. De esto va a depender el que detengamos una agresión más a los trabajadores. Si no nos movilizamos juntos, van a imponer otra vez esta criminal ley, como es
criminal el sistema neoliberal que han impuesto a lo largo y ancho del país. La primera tarea, por lo tanto, nos corresponde juntos. No hay sitio para medias tintas. No hay sitio para discursos a medias. O movilizamos al país o imponen su ley. Segundo aspecto de este esfuerzo: tenemos que construir en todo el país esta fuerza capaz de detener. Nosotros haremos aquí en la Cámara todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que impongan esta ley. Apoyen esta segunda parte. Y la tercera es barrio por barrio, trabajo por trabajo, sitio de trabajo por sitio de trabajo, donde uno solo. La reforma laboral. Quiero decirles que tiene al mismo tiempo de agresión la posibilidad de unirnos a las y los trabajadores del país. La reforma laboral puede ser el punto más importante en este tiempo en donde coincidamos y confluyan las fuerzas democráticas del país para lograr la unificación que tanto reclama esta nación de la fuerza laboral más importante. No hay lugar hoy para que nos quedemos sin hacer cada uno de nosotros lo que esté a nuestro alcance. La reforma laboral no ha de pasar si nosotros somos capaces de generar esa unidad que reclama el país y rechazar este sistema impuesto por el PRI y el PAN y algunos cómplices que se hacen pasar por la izquierda. No lo permitamos si unimos esfuerzos, compañeros. Nosotros, es el compromiso que hacemos hoy, estar con ustedes de principio a fin para que esta ley criminal no pase. De escuchar el siguiente mensaje, queremos dar la bienvenida al compañero José Luis Gallegos Camacho. Él es secretario de Cooperativas y Acción Social del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero, que se suman a esta lucha. Bienvenidos, compañeros. A continuación, escucharemos el mensaje del diputado Emilio Serrano. Bienvenido, diputado. Compañeras, compañeros trabajadores, México está lleno de historia que le han dado forma los movimientos de trabajadores. Y uno de los gremios más combativos y de más desarrollo y avance en el país es de los telefonistas, que se mantienen unidos y solidarios en la lucha de la clase trabajadora. México es un país inmensamente rico, que ha sido saqueado a lo largo de los años, primero por los españoles, por los Estados Unidos de América, y después por los gobiernos revolucionarios que han saqueado al país.
han llevado a quienes han conquistado con su esfuerzo, con su tenacidad y organización, sus derechos laborales, han tratado de disminuirlos. Embates que han tenido en contra de organizaciones como los mineros, que han costado vidas, como los ferrocarrileros que están en la calle, como los banqueros que también se quedaron sin trabajo, los pilotos y sobrecargos de Mexicana que también están sin trabajo, los compañeros del ESME, sindicatos combativos que el gobierno les ha puesto el pie en el cuello, con la complicidad de los líderes charros que han vendido los movimientos obreros. Y ahora pretenden vender las únicas conquistas que tienen los trabajadores, dejarlos sin ley, una ley protectora, que es la Ley Federal del Trabajo. Y los traidores de los trabajadores tienen nombre y apellido. Pretenden ahora, a cambio de recursos para las campañas del 2012, entregarle a los empresarios, a los patrones, todos los derechos de los trabajadores, para que en el momento que quieran los manden a la calle, sin prestaciones, sin jubilaciones, sin ningún derecho. Pero aquí estamos para seguir dando la lucha y evitar que el gobierno rapaz se salga con la suya, que los empresarios rapaces, que son los explotadores de los trabajadores, se salgan con las suyas. Queremos decirles, compañeras y compañeros, que nosotros allá adentro estamos dando la lucha. Y esto que les estamos diciendo aquí, se los decimos en su cara. Pero no entienden de razones. Ganamos el debate, pero perdemos las votaciones. Un grupo de 80, 100 diputados con conciencia que votamos por los derechos de los trabajadores no son nada ante 400 o 390 votos o más de los diputados del PRI y del PAN. Nos ganan las votaciones, pero tenemos recursos, como es la movilización, la participación de toda la gente con conciencia, con principios de lucha, y la vamos a hacer valer. Vamos a sitiar la Cámara de Diputados, vamos a evitar que entren los diputados a votar por una reforma laboral que va en contra de los intereses de la clase trabajadora. Y vamos a hacer movilizaciones a nivel nacional. Y ahora también se van a unir no solamente los obreros, no solamente los trabajadores, sino la gente del campo, los campesinos que están matando de hambre el gobierno rapaz. Y se van a unir las amas de casa y los estudiantes y los adultos mayores en esta lucha. Y si es necesario, nos vamos a una huelga general. Vamos a paralizar al país, porque primero están los derechos de los trabajadores que los caprichos de aquellos que no tienen llenadero. ¿Nos vamos a una huelga general? ¿Nos vamos a la lucha tope con lo que tope? No están solos. Estamos los diputados de izquierda en forma permanente con ustedes, y vamos a luchar brazo con brazo, hombro con hombro, hasta lograr la victoria a nombre de los trabajadores de México. ¡Que viva la clase trabajadora! Gracias, diputado. Se siguen incorporando organizaciones
a esta movilización. Está con nosotros el compañero Emilio Alcaraz. Él es integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Nacional Financiera. Bienvenido, compañero. Está también con nosotros el doctor Antonio Sánchez Arriaga. Él es secretario general del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del Sector Salud. Bienvenido, doctor. También está con nosotros la compañera María Guadalupe Lucio Hernández. Ella es secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Apoyo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Bienvenida, compañera. El capitán Fernando. A continuación, damos la bienvenida a otras organizaciones. Está con nosotros el compañero Julián Ortiz Rodríguez. Él es secretario de Relaciones y Acción Política del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo. Bienvenido, compañero. También están los compañeros de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, UNTIP. Bienvenidos, compañeros. También está con nosotros el compañero Gustavo Ortega Bravo. Él es secretario de Asuntos Políticos de la Alianza de Tranviarios de México, que forman parte de la Unión Nacional de Trabajadores y también del Diálogo Nacional. Bienvenidos, compañeros. Finalmente, escucharemos el mensaje del presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, diputado federal y secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el compañero Francisco Hernández Juárez. Bienvenido, compañero. Compañeros, compañeras, realmente estamos frente a un desafío que va a definir en muchos sentidos el futuro de este país. Después de varios intentos, finalmente el PRI presentó su propuesta de reforma laboral. La verdad es que esta propuesta nos generó una enorme desilusión. Ya en diciembre del año pasado se había anunciado formalmente, inclusive se agendó una propuesta que iba a presentar el Partido Revolucionario Institucional. Yo tuve oportunidad de conocer esa propuesta, aunque no se leyó formalmente, porque me hicieron llegar un borrador de la propuesta que se iba a presentar. La verdad es que esa propuesta es mucho mejor que la que se presentó así hace unos días aquí en la Cámara de Diputados. Aquella propuesta incluía a rango legal la semana de 40 horas. Le retiraba a la Secretaría de Trabajo la toma de nota para que este no fuera un instrumento en contra del sindicalismo y de los sindicatos independientes.
En fin, había propuestas en esa iniciativa que realmente valía la pena considerar. No se leyó finalmente ese día, el 15 de diciembre, por razones que en ese momento desconocíamos. Simplemente se agendó, pero ya no se subió a la tribuna y ya no se leyó la propuesta. Unos días después nos enteramos, por voz del inefable secretario de Trabajo, Javier Lozano, que desde aquí le mandamos saludos, que no se había subido la iniciativa porque los empresarios se habían inconformado, que cómo era posible que este país pensara en semana de 40 horas cuando lo que hacía falta era trabajar. La doctora Gabriela Benzuzán esta semana sacó un artículo donde dice que los trabajadores mexicanos en América Latina son los que más horas trabajan. Ningún país de América Latina trabaja tanto como los trabajadores mexicanos, y ningún país de América Latina gana tan poco como los trabajadores mexicanos, de manera que los empresarios quieren más trabajo y menos salario. Esa es una actitud que refleja claramente cuál es la opinión que ellos tienen de una posible reforma laboral. Como les digo, fue una terrible desilusión conocer la propuesta del PRI después de las modificaciones que hicieron, pero lo más curioso es que se bajó porque los empresarios se inconformaron. A mí se me hacía difícil de imaginar que el PRI o los dirigentes del PRI, me parece más importante, y ahorita les digo por qué, los dirigentes del PRI actuaron de esa manera. De pronto, quienes estaban viendo en la Cámara de Diputados esta reforma se quedaron como en el limbo porque no supieron qué pasó. La dirigencia del PRI lo sacó de la negociación y esto se llevó a otra parte, como parece ser, con los empresarios. Y que había en esa iniciativa, además del retiro de la toma de nota de las 40 horas, estaba la regulación del sistema outsourcing, pero había candados para impedir que se cometieran abusos con el sistema del outsourcing. Bueno, en esta reforma que se presentó hace unos días, de marzo, creo que el 18 de marzo, en esta reforma, el 10, perdón, se sacó todo lo que los empresarios les preocupaba, absolutamente todo. Está claro que es una reforma, una propuesta estrictamente a modo y a criterio de los empresarios. Francamente, no me puedo imaginar cómo el PRI parezca estar interesado más en quedar bien con los empresarios que con los propios trabajadores. Seguramente ese será su tono de gobernar si llega a la presidencia de la República. Y estábamos paralizados en la Comisión de Trabajo porque no podíamos sentarnos a sesionar para desahogar las propuestas que tenemos. Tenemos más de 600 propuestas en la Comisión de Trabajo, pero no podíamos sesionar porque había que esperar que entregara su propuesta el PRI. Desde diciembre no trabajamos hasta ahora, recién que entrega su propuesta el PRI. Finalmente nos convocan a que la Comisión de Trabajo ya se siente a ver las propuestas que hay. Ya hay una del PAN, ya hay una del PRI y una del PRD. Ahora ya nos podemos sentar a negociar y se nos convocó el jueves de la semana pasada y empezó a circular de manera muy fuerte que nos iban a mayoritear, que se iba a presentar a la Comisión de Trabajo la propuesta del PRI, que el PAN firmaría con los ojos cerrados. Fíjense, aún la del PAN está mejor que la del PRI, que el PAN firmaría con los ojos cerrados y que ese mismo día la iban a subir a la tribuna y que desde ahí la iban a sacar, se opusiera quien se opusiera. Se generó tal ambiente que en el momento que se constituyó la Comisión de Trabajo se hizo muy ríspida la reunión y tuvo que cancelarse
porque se hizo todo mal. No se giró la convocatoria con los 48 horas de anticipación que señala el reglamento. No se dio a conocer el orden del día como señala el reglamento. No firmó la convocatoria el presidente todo se hizo mal y aún así querían llevar a cabo la reunión. Pero es más, ni siquiera había quórum. Y aún así querían llevar adelante la reunión, por lo que sí empezamos a sospechar que había posibilidades de que quisieran utilizar este nuevo método de fast track, de sacar por la vía rápida la posible iniciativa. Afortunadamente no ocurrió, se desactivó, no se pudo llevar adelante la reunión y se tuvo que convocar para el miércoles de esta semana. Ayer finalmente se llevó la reunión y a mí me parece que en un principio se ha logrado, por el ambiente que se ha generado en la Cámara y fuera de la Cámara, que ya no hay posibilidades de un albazo, ni de un mayoriteo, ni siquiera descarado, sin ni siquiera tratar de generar los consensos mínimos. Creo que eso se ha desactivado. Ya se acordó que se tienen que considerar cuando menos 91 propuestas, cuando menos. Ya ayer se presentó otra por parte de otro partido, otra propuesta que se agrega a las que tenemos. Al paso que vamos, creo que vamos a llegar a 100 propuestas que tenemos que considerar. Y lo que vamos a hacer es hacer un estudio comparativo para checar realmente cuáles son los aspectos fundamentales en los que no hay diferencia y en los que sí hay diferencia. La intención del PRI y del PAN era trabajar sobre las coincidencias y dejar al último las diferencias. Y a mí me parece que este mecanismo puede ser una trampa, porque la propuesta del PAN tiene alrededor de 400 cláusulas para modificar. La propuesta del PRI tiene alrededor de 200 cláusulas para modificar y la que nosotros presentamos tiene alrededor de 600 cláusulas. En ese monto, en ese volumen de cláusulas, lo más probable es que coincidamos como en 300 o 400, pero las menos importantes, que le cambien el nombre al jefe por empleador, de patrón por empleador, detalles de esa naturaleza, a lo mejor unas notas negativas, pero hay un paquete como de 20. Esas sí son el verdadero problema de estas propuestas. Propuestas como que se le aumentan las facultades a la Secretaría de Trabajo para decidir sobre la toma de nota de los sindicatos. Inclusive por ahí hay una cláusula diseñada de tal manera que la Secretaría de Trabajo tendrá facultades para decidir si un sindicato es gremial, si un sindicato es federal, y podrá tener facultades con esta nueva ley, por ejemplo, como nosotros al sindicato de telefonistas, de pasarnos de sindicato nacional a sindicato local. Bueno, literalmente se le dan más instrumentos a la Secretaría de Trabajo para decidir sobre la vida de los sindicatos. Ahora, con esta nueva ley, pretenden que las empresas puedan despedir unilateralmente al trabajador y llegan a tal grado que ni siquiera le van a tener que comunicar directamente al trabajador su despido. Podrán mandarle un telegrama y decirle: sabes que estás fuera de mi empresa y no tienes nada que reclamar. Y para que no tengan problemas, los juicios laborales los van a cortar. El PAN quiere 6 meses y el PRI quiere que sea 1 año máximo de salarios caídos. Si el juicio dura 5 años, las empresas ya no se van a tener que preocupar, ya saben cuál es el monto que tienen que pagarle a un trabajador, como si la culpa del alargamiento de los juicios fuera de los trabajadores. Los empresarios y el gobierno son los que hacen los juicios largos y los que perjudican a los trabajadores. Y la verdad, aunque no va a haber mayoriteo, yo pienso que no va a haber fast track, de todas maneras la correlación de fuerzas internas nos es desfavorable. Yo no diría que hay que tasar con el mismo rasero a que el PRI en su totalidad. Hay sectores dentro del PRI que no están de acuerdo con la propuesta. Hay que cultivar el acercamiento con ellos y hay que dividir al PRI para que nos apoye a detener esta iniciativa. Hay otros partidos, aunque sean pequeños, como el PT, que también está decidido a apoyarnos. O sea, no son todos
ni aún de los partidos que parecen más reaccionarios, necesariamente son todos los que están en esta misma actitud. Tenemos que trabajar fuerte para cambiar con esa correlación de fuerzas y tenemos que ser suficientemente hábiles para tratar de aprovechar la negociación y ver si se las podemos revertir. Por eso en el mecanismo de negociación se ha establecido que no vamos a trabajar sobre las coincidencias, vamos a trabajar sobre las diferencias. Ese paquete de 20 cláusulas son el problema, son realmente el factor que tenemos que evaluar. Si nosotros negociamos de acuerdo como ellos querían, vamos a ver las coincidencias. Si sacamos 300 coincidencias, nos van a decir, oye, pues ya les aceptamos 300 cláusulas, nada más déjenos estas 20, ¿no? Estas poquitas se las hacemos sentir ustedes. No tienen ellos que decirnos claramente si están dispuestos a quitar o a modificar las que realmente nos preocupan. Si hay disposición, probablemente podamos avanzar en la negociación. Si no, pues que nos mayoriten, pero que les cargue el costo político a ellos ir en contra de los trabajadores. Se ve muy difícil internamente la correlación de fuerzas. La única manera con la que podemos equilibrar lo interno es con ustedes. Si no hay realmente una respuesta nacional, si realmente los trabajadores no asumen que esta iniciativa es lo más peligroso a lo que se han enfrentado en los últimos años, después ya no va a haber remedio, ¿eh? De por sí estamos en desventaja en México. 1 de cada 100 trabajadores está sindicalizado. El 85% de los contratos son contratos de protección. La verdad es que los trabajadores en México no es que no peleen más porque no puedan, es que la mayoría no tiene sindicato para defenderse. Necesitamos los que sí tenemos sindicato, los que sí podemos asumir la responsabilidad, pero asumirlo plenamente, porque si pasan por encima de nosotros en este intento, la verdad es que la situación va a ser más complicada todavía. Y miren, si me lo permiten, yo digo, bueno, ¿qué más quieren de los trabajadores? Cuando nos impusieron esta política neoliberal, en 1982 un salario mínimo compraba 54 kilos de tortilla. Hoy un salario mínimo solo compra 5 kilos de tortilla. Le han bajado al salario 70% de su valor. Ya se fueron sobre las prestaciones, las gravaron. Ya privatizaron las pensiones. Y ahora van sobre lo poquito que queda. Le quieren gravar las pensiones a los trabajadores. Quieren bajar el monto de las pensiones de 25 a 10 salarios mínimos. ¿Qué más quieren? Todos los países de América Latina el año pasado le subieron el salario a los trabajadores porque ya es insostenible esta situación. Casos como el de Honduras, que le aumentó 40% el salario a los trabajadores. México fue el único país de América Latina que le bajó el salario a los trabajadores. Y uno dice, esto es un abuso, ¿qué más quieren? Y podría uno, haciéndole al abogado del diablo, decir, bueno, lo están haciendo por el país. Dijeron que esta política económica neoliberal era para insertarnos a las grandes ligas de los países desarrollados. Este país, después de esta política económica neoliberal, va a ser un país desarrollado. ¿Dónde está este país? Mejor que antes. Esta ruta es equivocada, este país está haciendo malas cosas. México no se merece lo que le está pasando. Bastaría ver un poco afuera qué están haciendo otros países. China en 5 años se va a convertir en la primera potencia económica del mundo. Brasil en 10 años se va a convertir en la 5ª potencia económica del mundo. México fue el presidente de Europa a presumir que vamos a ser la 5ª potencia económica del mundo en 50 años. En 50 años. Fuimos el último país en la prueba de enlace, con perdón para la educación, el último país en la prueba de enlace en la asimilación que los niños tienen de la educación, de la educación pública, el último lugar. Y el gobierno estaba festejando. ¿Por qué? Bueno, sí vamos al último, pero como 5 pasos, ahora ya nada más vamos 1. Háganme favor, no se merecen.
Si lo que están haciendo con los trabajadores sirviera realmente para que el país estuviera mejor, a lo mejor es un abuso y un sacrificio, pero estaría el país resultando mejor. No es cierto. El país no está mejor, es para mal, va peor. Y no se puede permitir que una política equivocada con resultados mediocres. Todavía, ¿qué más quieren de los trabajadores? Sus salarios, sus prestaciones, sus contratos, sus sindicatos. Pues ya nada más falta que les pidamos derecho a vivir y a existir en este país. No es correcto, no debemos, por nuestra dignidad, no debemos aceptar ese trato. Y ustedes lo tienen en sus manos. Nosotros vamos a luchar ahí todo lo que podamos, pero sin la ayuda de ustedes no la vamos a hacer. Sí podemos cambiar este estado de cosas, no debemos darnos derrotados de ninguna manera de antemano. Y yo estoy seguro que con la ayuda de ustedes y muchos diputados de adentro vamos a poder revertir esta situación. Gracias. Muy amable. Agradecemos las palabras de nuestro compañero Francisco Hernández Juárez, quien es presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, diputado federal y secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. De dar una lucha importante en tres terrenos. Lo que hoy enfrentamos con estas contrarreformas impulsadas por el PRI-PAN, que no es otra cosa más que una reforma neoliberal mandatada por el Fondo Monetario Internacional y que sin duda alguna también afectará a la pequeña y mediana empresa, porque queremos que quede claro, la pequeña y mediana empresa no puede competir con las grandes transnacionales. Luego entonces, al no estar en condiciones de competir, por supuesto que se van a ver en el complejo asunto de despedir trabajadores.